Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Siempre me he preguntado que la electrónica como carrera está íntimamente ligada a la electricidad, a la robótica y durante mucho tiempo también me pregunté por qué la electrónica se asimila o se liga mucho con los sistemas informáticos. Es algo que me pasó en la vida real. Yo estudié electrónica y luego pasé al maravilloso mundo de la ciencia y la tecnología, en este caso con los sistemas informáticos. Durante todos estos 33 años de experiencia que tengo en sistemas y en electrónica, me he encontrado con muchas personas que hicieron la carrera de electrónica y algunos pasaron a sistemas informáticos o muchos de ellos estudiaron, estando en sistemas informáticos, estudiaron algunos cursos de electrónica. Pues bien, la vida me enseñó que tanto la electrónica como los sistemas informáticos se unifican y muchas de las personas tienden a llevar ambas carreras en sus vidas cotidianas. Es algo que me pasó en la vida práctica y ahora quisiera compartir no solamente mis experiencias en electrónica como lo vengo haciendo durante más de 9 años aquí en mi canal de YouTube, sino también me gustaría compartir con ustedes estos 33 años que he tenido a la fecha compartiendo conocimientos no solamente en electrónica sino también en sistemas informáticos. Pues bien, este video no es de electrónica, este video no es de electricidad, ni de robótica, ni de Arduino, ni de Raspberry, ni de nada de ciencia y tecnología que tenga que ver con lo que ya hemos visto en mi canal. Este video es el momento de poder compartir con ustedes algo de los sistemas informáticos. Pues bien, en este video vamos a ver cómo poder crear y borrar o eliminar un storage pool. El storage pool es una agrupación de discos físicos para crear un grupo de almacenamiento que se suele usar en Windows Server 2012 y con Windows Server 2016 e incluso con Windows Server 2019. Pues bien, acompáñenme en este interesante video que espero que ustedes puedan abrir su mente y si son electrónicos también les puede servir en la vida práctica con los sistemas informáticos. Empecemos entonces. Pues bien, vamos a empezar este interesante video a través de este sistema operativo Windows Server 2012, Release 2. Este es un sistema operativo, una máquina de prueba que tengo para este video y vamos a empezar abriendo la aplicación, el Disk Management o el administrador de discos. Obviamente cuando trabajamos en sistemas necesitamos conocer algo de inglés porque si no, como en todo en la vida, estamos de más. Entonces podemos observar que para nuestro sistema de archivos tenemos la unidad C, la unidad G, la unidad E y la unidad F. Yo lo que necesito es crear una nueva unidad, una unidad H. Para ello, acá tengo identificados los discos, un disco físico, a decir verdad, estos discos que ven acá a la izquierda son discos físicos, pero el sistema operativo los reconoce como discos físicos, pero a decir verdad son discos lógicos, ¿no? Pues sabemos que estamos en un sistema operativo, pero a nivel de firmware estos discos se muestran como discos físicos, que después en algún momento voy a explicarles el tema de firmware. Pero bueno, lo que les quería dar a entender es que vamos a crear una nueva unidad, una unidad H, aquí, a través de estos 3 discos que quedan libres, ¿no? Ahí tengo 3 discos de 9.88 gigas, el disco 3, el disco 4 y el disco 5. Estos son los discos físicos, están no asignados, sin formato también. Yo incluso desde aquí podría crear un nuevo disco, podría poner online el disco y luego crear un nuevo disco, un simple volumen, y luego extender esta unidad H haciendo uso de los otros discos. Sin embargo, esta no es una forma práctica de crear justamente los almacenamientos de discos porque a partir de Windows Server 2012 existe lo que se conoce como Storage Pool, que es lo que les voy a explicar en estos momentos. Y justamente el video trata de ello. Vamos a abrir el Server Manager y de aquí vamos a ir a All Servers, File and Storage Service, servicios de almacenamiento de archivos, y desde aquí yo ya puedo crear lo que conocemos como un New Storage Pool. Pero ¿qué es un Storage Pool? Del inglés Storage Pool o vendría a ser un grupo de almacenamiento. Un grupo de almacenamiento está formado por un conjunto de discos físicos que podemos unirlos, enlazarlos para crear un solo disco de almacenamiento y vendría a ser la nueva forma de almacenamiento de discos que se incluye a partir de Windows Server 2012 y que también lo trae Windows Server 2016 y Windows Server 2019. Sin embargo, a partir de Windows Server 2016 se conoce como Storage Space Direct, al igual que en Windows Server 2019. La gran diferencia entre los almacenamientos de Windows Server 2012 y Windows Server 2016 y 2019 es que al crear un storage pool
vamos a poder tener discos mucho más grandes. Hoy en día, por ejemplo, en la empresa en la cual trabajo, creé un disco de 24 teras haciendo uso de 6 discos de 4 teras cada uno. 24 terabytes es una cantidad enorme para un servidor, en este caso, pero es muy poco para un file server, ¿no? Sabemos que los clientes nuevos almacenan mucha cantidad de información y necesitamos no solamente ya no hablamos de gigabytes, sino hablamos de varios miles o cientos de terabytes. Ya sabemos que 1024 gigabytes vendría a ser un terabyte. Y sin embargo, también podemos decir de que 1024 terabytes vendría a ser a un petabyte. Y justamente a eso quiero llegar, porque la gran diferencia entre el Windows Server 2016 y Windows Server 2019, que es el nuevo sistema operativo para servidores Windows, es que el Windows Server 2016 te permite crear storage pool de hasta un petabyte de información, es decir, 1024 terabytes. Estamos hablando de cantidades muy, pero muy grandes. Y sin embargo, Windows Server 2016 cuadruplica esa cantidad, es decir, ya no soportas no solamente un petabyte, sino 4 petabytes. Entonces, teniendo esto en consideración, ahora sí vamos a crear nuestro storage pool. Vamos a abrir el explorador de discos, podemos ver que no existe una unidad adicional, tenemos la unidad C, la E, la F y la G y la unidad de la lectora del DVD, y vamos a crear una nueva unidad, en este caso la unidad H, que va a estar formada por los 3 discos que les decía, estos 3 discos físicos creados a través de VMware. Los discos físicos están en offline, yo los podría poner en online, pero no lo voy a poner, y en estos momentos vamos a empezar este interesante video, primero creando el storage pool, y para que vean cómo es que se crea de una manera práctica, y al final de este video vamos a hacer lo inverso, es decir, vamos a romper los discos y vamos a eliminar el storage pool. Vamos a empezar, voy a esta parte de storage pool, me ubico en esta parte, y en storage space podemos ver una denominación primordial que vendrían a ser todos los discos que están libres. En este caso, puedo ver los 3 discos, el disco 3, el disco 4 y el disco 5, que lo vimos acá, que son estos 3 discos, pero también vemos un disco de 80 gigas cuyo espacio libre es de 10 gigas, y vendría a ser este otro disco que vemos arriba, que es este disco de acá, en donde 10 gigabytes no han sido asignadas a todo este disco lógico. Es decir, este es el disco físico y estas son sus unidades lógicas. Entonces lo que necesitamos es, a través del storage pool, crear un storage pool que enlace estos 3 discos de 10 GB cada uno. A decir verdad, no es 10 GB, no es 10 GB, sino 9.88 GB. Pues bien, vamos a empezar. Me voy acá a Storage Space, botón derecho, New Storage Pool. Me abre un wizard, yo le voy a dar Next a esta primera pantalla, le voy a dar el nombre del pool, del Storage Pool, voy a dar el pool 1, le pueden poner cualquier nombre. Lo importante aquí es que el nombre del Storage Pool debe ser igual al nombre del Virtual Disk que vamos a crearlo luego. Entonces le voy a dar pool 1, el nombre que le voy a dar a mi Storage Pool. Le voy a decir que utilice los discos libres de este Storage Space primordial, le doy Next, y aquí yo ya puedo seleccionar los discos que deseo, ¿no? En este caso voy a seleccionar los 3 discos de 10 GB cada uno. Vamos a suponer que ya no hablamos de gigabytes, sino de terabytes. Yo podría crear un solo disco de 30 terabytes haciendo uso de este mismo video tutorial. Lo que pasa es que como hablamos de una máquina de prueba, obviamente no voy a poner 10 terabytes en una máquina de prueba. Estamos asignando solamente 10 gigabytes. La unión de estos 3 discos de 10 GB me va a permitir tener un disco más o menos de 27 GB, ¿no? Porque no estamos hablando de los 10 GB, sino 9.88. Voy a seleccionar los 3 discos que vendrían a ser el disco 3, disco 4 y disco 5, es decir, los 3 discos que vimos acá, estos discos que están en negro y que están libres. Y lo que voy a hacer ahora es darle Next, ya lo seleccioné, le doy Next, acá me dice más o menos la capacidad seleccionada, Next, me sale un resumen y que confirme la creación del storage pool. Le voy a dar crear, create, estoy creando el storage pool llamado pool 1, ya lo creo, cierro, y podemos ver el pool 1, el storage pool 1, que ha sido creado y ha sido enlazado a los 3 discos que yo ya le había dicho, los 3 discos físicos han sido enlazados. Si yo voy al administrador de discos, ya no aparecen los 3 discos porque ya los asignó
pero el sistema operativo todavía no lo crea porque necesita tener una unidad de almacenamiento virtual, una unidad lógica, que es lo que vamos a ver al final de esta creación. Para ello vamos a crear el Virtual Disk. Después de haber creado el Storage Pool, vamos a crear el Virtual Disk haciendo clic acá. Sale la primera parte del wizard, le doy Next o Siguiente. Me dice el nombre del pool, en este caso el pool 1, voy a darle que me tome el nombre del pool 1. Me pide un nombre, voy a darle el mismo nombre para no confundirme. Le doy Next. Y aquí viene la parte interesante porque hablamos ya de un tema de redundant array o of inexpensibility, es decir, de RAID. Cuando hablamos de RAID en sistemas operativos de servidores, estamos hablando de un sistema de contingencia, es decir, un sistema que me va a permitir unir varios discos y tener una contingencia ante la caída de uno de esos discos físicos. Existen tres opciones aquí. La parte, el I/O del storage o del almacenamiento, yo puedo decirle que sea simple, que sea mirror o que sea de parity. Vamos a explicar cada uno de ellos. Cuando hablamos de simple, lo que estamos haciendo es unir varios pedazos de varios discos en un solo disco y en donde para ello voy a incrementar el throughput, pero decrementar la confiabilidad del disco. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es aumentar la velocidad en conjunto del disco, pero la relatividad, es decir, la confiabilidad del disco es mala en el sentido de que no voy a tener redundancia, es decir, voy a unir los tres discos, pero si se me cae un disco, prácticamente estos tres discos los voy a unir como simple, pero si se me malogra un disco, simplemente pierdo todo el disco duro final. Entonces, esto es el simple, no es recomendable, pero sin embargo lo vamos a usar para esta primera prueba. La otra opción es mirror, aquí es un sistema de contingencia o redundante al igual que en parity. ¿Y qué es mirror? Es unir al menos dos discos físicos, yo dos de estos discos los puedo juntar y hacer un solo disco H, en este caso, no de 20 gigabytes, sino hago uso de un solo disco, del tamaño de un solo disco, en este caso de 10 gigabytes, pero la redundancia existe porque es un mirror, es decir, cada vez que la data se graba sobre un disco, automáticamente se va grabando en el segundo disco la misma data, de manera tal de que si se malogra el primer disco, automáticamente entra a tallar el segundo disco porque la información es en espejo. Es decir, pierdo solamente un disco, la capacidad de un disco, pero en total tengo la confiabilidad de que ante la caída de uno de los discos físicos, el otro disco físico entra a trabajar sin problema, manteniendo la integridad de los datos. Por eso es un sistema redundante. Y finalmente, la otra opción de paridad o parity me permite tener por lo menos tres discos. Empieza por lo menos con tres discos físicos en la creación. ¿Y qué hago con esto? En dos de ellos grabo datos y en el tercero grabo información de paridad. Es decir, la paridad par o impar la va grabando en el tercer disco de manera tal de que si me malogra un disco, yo tengo la data confiable sin ningún problema. Es decir, la integridad de los datos sigue íntegra, valga la redundancia, de manera tal de que si yo uno los tres discos solamente voy a perder un disco, es decir, en tres discos serían 20 gigas de tamaño total, porque uno de los discos lo pierdo para paridad. Es decir, si yo junto los tres y le doy parity, aquí lo que estoy haciendo es uno de los discos lo asigno para información de paridad y la data se va a grabar solamente en dos discos. Por lo tanto, yo voy a tener un disco máximo de 20 gigas y uno de los discos lo pierdo. Esto es la gran desventaja del tema de paridad, pero me permite mantener la confiabilidad y en este caso del disco en total sin pérdida de datos. Y aquí hay algo importante, porque acá dice, este storage luego requiere por lo menos tres discos para protegerlo de una falla de un disco. Si me falla uno, tengo dos más. Y por lo menos 7 discos para protegerlo de la falla de dos discos. Es decir, para que se me valoren dos discos, yo necesito por lo menos 7 discos de almacenamiento. Ok, vamos a darle la opción simple. Continuamos, es decir, no con redundancia, voy a darle simple. Y aquí viene otro tema interesante que es el tipo de provisionamiento, el tipo thin o el tipo fixed. El tipo fixed es para volúmenes fijos, de manera tal de que la data, el disco no va a ir creciendo, es un tamaño estándar de un solo bloque en conjunto, mientras que si le damos thin, el disco va a ir creciendo en la medida que se va alimentando de datos. Vamos a darle la opción de fixed. En cualquiera de los dos yo puedo adicionar un cuarto disco o un quinto disco si es que la unidad se llenase por datos. Vamos a darle Fixed, Next, y aquí yo puedo asignar un tamaño
en gigabytes, de repente yo puedo crear mi unidad que no sea de 30 gigas, sino de 25 gigas o de 20 gigas, le doy la unidad. Vamos a darle el tamaño máximo, en este caso, de 9 por 3, 27 gigas, es el tamaño máximo que va a soportar nuestro disco H. Le doy Next, me sale un resumen, le doy Crear, completo la creación y acá hay un check en la parte final que dice crear un volumen cuando el wizard termina. Cuando yo cierro el wizard, automáticamente va a crearme el volumen sobre, en este caso, sobre el disk management. Como logran ver aquí, yo ya tengo un disco asignado de 26.88 gigabytes, pero no ha sido formateado. Justamente con este wizard, a la hora que yo dé close, me va a abrir para poder formatear la unidad y crear el volumen H. Le doy close y automáticamente me abre el otro wizard para crear el volumen. Le doy next. Me dice sobre qué unidad, le voy a decir el disco 6, porque yo lo ha creado como disco 6. Acá está el disco 6. Le doy next. Toda la capacidad, next. ¿Y qué letra de unidad le puedo dar? Yo puedo darle cualquier otra letra disponible. Recuerden que yo tengo aquí la C, la G, la E y la F. Voy a darle la letra H. Voy a dejarlo ahí. Le doy next. El tipo de file system o sistema de archivos puede ser NTFS o REF. Voy a dejarlo como NTFS. El tamaño del alojamiento, o sea, el cluster, que sea el tamaño estándar o por defecto. Yo le podría dar un nombre acá, datos, ¿no? Simplemente le doy next y automáticamente me va a crear el volumen de la unidad H. Le doy crear, comienza a formatear, le doy close y ya me asignó la letra al pool, a este virtual disk H, y cuando yo voy al disk management ya tengo la unidad H creada, y no solamente ello, cuando voy al explorador de disco ya tengo la unidad H creada. Esta es una manera práctica de poder crear nuevos volúmenes de discos haciendo uso del storage pool, y lo importante aquí es que puedo tener grandes cantidades de datos, puedo tener un file system de un file server en donde la unidad no estamos hablando de gigabytes como en este caso que es una prueba, ¿no? Estamos hablando, como le digo, yo he creado el día de hoy un disco de hasta 24 terabytes de datos de un file server de un cliente, por lo tanto podemos tener incluso por las limitaciones del sistema operativo en caso de Windows Server 2016 hasta un petabyte, un storage pool de un petabyte de datos, es un montón de información, y sobre Windows Server 2019 hasta 4 petabytes. La verdad que es bastante la cantidad de datos que hoy en día en el 2019 se pueden manejar las empresas. Pues bien, aquí yo ya puedo manejar o tratar esta unidad como cualquier otro volumen sin ningún problema, y ahora lo que voy a hacer es lo inverso, es decir, voy a eliminar esta unidad H. Supongamos que el cliente ya no quiere esta unidad y su data ya la movió a otro lado y necesita eliminar por un tema de costos, eliminar esta unidad. Para ello, vamos a hacer lo que vamos a hacer es, el proceso inverso es decir, primero, eliminar el virtual disk para luego ir eliminando los discos físicos de este storage pool y finalmente va a eliminarse el pool, el storage pool 1, como lo vamos a hacer en este momento. Vamos a proceder ahora sí con la eliminación de este pool 1 que hace uso de 3 discos físicos, el 3, el 4 y el 5, haciendo un total de 27 GB para esta prueba. Vamos a empezar acá en Virtual Disk, o el proceso inverso, botón derecho, vamos a desatachar el Virtual Disk sobre el sistema operativo. En el sistema operativo tenemos el disco acá, lo que yo voy a hacer ahora es eliminar este disco a través del storage pool. Vamos a hacer un detach del sistema operativo primero, digo que yes, y después que hago el detach ya el disco no aparece en el disk management del sistema operativo, ya no existe el disco. Lo que voy a hacer ahora es eliminar este virtual disk llamado pool 1, delete virtual disk, sin temor, le doy yes, lo eliminó y ahora solamente me quedan los discos físicos atachados acá. Lo que tengo que hacer, acá no existe nada, lo que tengo que hacer ahora aquí es ir removiendo disco a disco para que el pool desaparezca. Este pool tiene 27 gigas, voy a eliminar y van a quedar 9 por 2, 18 gigas acá, van a ir viendo que el free space comienza a reducirse, botón derecho, remove this, yes, el tamaño reduce, ya me quedan solamente 2 discos, voy al disco 3, botón derecho,
antes de hacer el remove disk, me voy al disk management y ya me aparece la unidad del disco libre en negro. Vamos a regresar acá, voy a darle remove para que este señor baje a 9, solamente con un solo disco, y me aparezca acá el otro disco de 9.88. Voy acá, botón derecho, remove disk, yes, ahí pasa 9, solamente me queda un disco, en el otro lado ya aparece el disco a nivel del sistema operativo solamente asignado, pero no ha sido creado ninguna unidad. Botón derecho, remove this, me va a desaparecer este pool 1 a la hora que le diga yes y me va a aparecer en el otro lado la tercera unidad de 9.88 sin formato. Le doy yes, desaparece acá y el pool 1 desapareció. Regreso al estado inicial, regreso al list management y ahora sí tengo los 3 discos libres, pero están en estado online. Vamos a darle un refresh. No hay nada. Si yo quisiera, si no me aparecen los discos, yo le podría hacer un rescan disk para que me aparezcan los discos. Vamos a esperar. Y estando aquí, yo ya puedo poner los discos en offline, listos para que a nivel de VMware yo ya pueda eliminar los discos. Ahora, ¿cómo yo identifico estos discos en VMware para eliminarlos? Simplemente yo ya sé que cada disco es más o menos de 10 GB. Voy al disco 3, botón derecho, propiedades, y lo que hago es tener en consideración esta información. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de que eliminemos el disco a nivel de VMware o la infraestructura virtual. Porque cada disco tiene un target ID, un identificador. Este target ID es 3. Si yo voy al disco 4, botón derecho, propiedades, tengo el target ID 4. Y finalmente, si voy al disco 5, propiedades, tengo el target ID 5. Esta información es vital. A través de esta información yo ya podría eliminar los discos, los LUMs asignadas a nivel de VMware. Regreso al Server Manager, no existe nada, y lo más importante aquí es que obviamente no existe la unidad H y a nivel del explorador de Windows tampoco existe la unidad H. Como ven, no es nada del otro mundo, estamos hablando ya de sistemas operativos de servidores, ya estamos hablando de otro nivel y espero que este video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio, para mí es una enorme satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. No te olvides de suscribirte aquí en mi canal y si ya estás suscrito no te olvides también de activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si este video te gustó, no te olvides de darle like, asimismo los invito la próxima semana a seguir con los temas de electrónica, de robótica, de Arduino, de Raspberry. Vamos a hacer probablemente un video de electricidad en estos días y también en otros videos vamos a hacer uso ya de comandos más dedicados para poderles explicar el fascinante mundo de los sistemas informáticos aquí en mi canal. Vuelvo a repetir, hay que tener la mente abierta para poder conocer nuevas formas de conocimiento. Si tienes tu mente abierta y estás dispuesto a conocer nuevas formas de conocimiento, puedes seguirme y quedarte en mi canal porque vamos a hablar de muchas cosas. Yo soy una persona experta en sistemas informáticos con más de 33 años de experiencia. Lamentablemente, muy poca gente lo conoce y podemos difundir más conocimiento no solamente en electrónica, sino también en sistemas informáticos con más de 15 certificaciones internacionales en sistemas. Pues bien, hasta aquí este video y los espero como siempre en la siguiente semana con temas de ciencia y tecnología. Permiso.